Hola amigos, ¿cómo andan? Espero que bien. En el siguiente video vamos a hablar sobre cómo diagnosticar una bobina de carga en una motocicleta. Comencemos. En este caso tengo una bobina de carga de una FZ16 Yamaha. Antes de diagnosticar la bobina de cualquier motocicleta, debemos saber qué tipo de bobina usa esa moto, porque hay bobinas monofásicas de media onda, bobinas monofásicas de onda completa, que también las conocen como bifásicas, y bobinas trifásicas. En el caso de esta motocicleta FZ16 utilizo una bobina monofásica de onda completa. ¿Qué quiere decir con esto? Que la bobina no debe estar aterrizada al núcleo. Para comprender mejor, la bobina tiene un cable de inicio. Ese cable de inicio sube, se enrolla toda la bobina y el otro cable. Las dos líneas deben subir y no deben estar aterrizadas al núcleo. Las tres pruebas que debemos hacerles es de resistencia, revisar continuidad para que no esté, saber que no está aterrizada y comprobar el voltaje de corriente alterna. Teniendo previamente identificadas cuáles son las líneas que suben de la bobina, en este caso, en este conector, estos dos cables blancos son las dos líneas que suben de esta bobina. Este cable verde tiene que ver con la neutra y este otro conector que trae un cable rojo y un cable blanco tiene que ver con la bobina pulsora. Nos vamos a realizar la primera prueba en resistencia para comprobar la resistencia de la bobina. Colocamos el multímetro en 200 ohm. Antes de realizar la prueba en el conector de la bobina, tomamos nuestras puntas del multímetro y las unimos de esta manera para comprobar la resistencia de las puntas. Ahí está en 0.4 ohm, marcó. Ahora sí, de esta manera realizamos la prueba en la bobina. Colocamos una punta en una línea de las blancas y la otra punta en la otra línea. Y ahí nos va a marcar un ohm, 0.9. A ese 0.9 o a ese ohm le restamos los 0.4 que nos marcó inicialmente las puntas del multímetro. Es decir, que la resistencia correcta de esta bobina está alrededor de 0.5 ohm. Lo que quiere decir que están parámetros, ya que el manual nos marca que si está entre aproximadamente 0.4 y 0.8, la bobina en esta prueba está dentro de los parámetros. Ahora, ¿qué otra prueba vamos a realizar? La prueba de continuidad. Colocamos aquí el multímetro en continuidad y vamos a realizar, debe marcar continuidad entre las dos líneas que suben. ¿Por qué? Porque ninguna de estas líneas debe estar aterrizada aquí al núcleo de la bobina. Entonces colocamos el multímetro aquí en continuidad entre las dos líneas y como podemos ver ahí pita el multímetro, es decir que hay continuidad. Tomamos una punta, la dejamos la otra punta en una de las líneas y marcamos aquí al núcleo de la bobina o al chasis de la motocicleta. No debe pitar, no debe marcar. Agarramos y hacemos lo mismo con la otra línea. Aquí la colocamos y tampoco debe pitar. Esto quiere decir que la bobina no está aterrizada, no está abierta, está buena. En caso de que pite, la bobina ya está aterrizada y tendría que ser cambiada. Y por último, la última prueba que debemos hacer, la debemos hacer con la moto encendida, que es la prueba para verificar el voltaje de corriente alterna. Eso lo debemos realizar aquí, lo colocamos en 200 voltios de corriente alterna, el multímetro. Lo realizamos con la moto prendida. ¿Por qué? Porque en el volante magnético gira alrededor de la bobina y ahí es donde produce un magnetismo para generar corriente alterna. Entonces de esa manera con la moto encendida tomamos igualmente, colocamos una punta del multímetro en una de las líneas y la otra punta en la otra, en el otro conector, en la otra línea. Y en 200 voltios de corriente alterna con la moto encendida, debería aproximadamente en mínima marcar entre 25 o 30 voltios de ahí hacia arriba de corriente alterna.
y luego acelerando la motocicleta aproximadamente a 5.000 revoluciones, deberían marcarnos por encima de 90 100 voltios de corriente alterna. Esas son las tres pruebas que se le realiza a una bobina, en este caso esta FZ16, que es una bobina monofásica de onda completa. Si le gustó el video le da like, cualquier opinión o comentario, siempre con respeto. Gracias y hasta la próxima.